es comprensión de textos. Y acá vemos el texto, ¿no? Sabemos que la mayoría de gente, pues, lee un texto, pero no comprende en sí qué quiere decir ese texto, ¿no? Y para esto tenemos que lograr identificar un texto, identificar sus partes importantes, eh, establecer relaciones entre las ideas, ¿no? Y pues poder sintetizar toda esta información. Para esto vamos a ver que el texto tiene una idea principal que básicamente es la idea más relevante, ¿no? Que está relacionada con el tema, porque todo parte del tema, ¿no? Y recuerden que esta idea principal es de qué o de quién se habla y qué se sostiene. Por ejemplo, yo hablo de la Revolución Cubana, ¿no? Pero ¿qué sostengo? ¿O qué digo sobre la Revolución Cubana? Que ha logrado combatir efectivamente el analfabetismo. Yo hablo sobre la leucemia, ¿no? Recuerda que tu tema ahí sería la leucemia, pero ¿qué dices de ese tema? ¿No? ¿Qué sostienes? Que es una enfermedad caracterizada por el exceso permanente de leucocitos en la sangre. A diferencia, pues, del título o del tema, la idea principal sí tiene un verbo, ¿ya? Sí posee un verbo. Y el tema, este tema es de qué trata el texto. No es algo pequeño, escueto, son 2 o 3 palabras y nos puede hablar de muchos temas, diré de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una personalidad, José Carlos Mariátegui, un suceso, la Revolución Cubana, un fenómeno, la leucemia, una patología, la radioactividad, un valor, la solidaridad. No tiene verbo, es una frase nominal, ¿ya? A diferencia de la idea principal que afirma algo, ¿ya? Esta es una afirmación, ¿no? Sí tiene verbo y es una frase larga, ¿no? Donde siempre encontramos el tema, ¿no? Por ejemplo, acá el tema es la leucemia, pero ¿qué se dice sobre ese tema? ¿No? Eso es la idea principal, ¿ya? El título, como ya habíamos dicho, es una frase nominal, no tiene verbo, es precisa, es informativa, ¿no? Y pues, ¿no? Contiene de manera explícita la idea principal. O sea, es lo mismo que se dice en la idea principal,
solamente que sin verbo, ¿no? O dicho de otras palabras, ¿ya? Y como yo tengo que pregunto qué idea precisa lo leído. Acá, por ejemplo, vamos a establecerlo a través de este pequeño cuadro, ¿ya? Ya tenemos un pequeño cuadro en donde nos habla ya. Y el tema, como ya habíamos dicho, solamente expone, ¿no? No afirma, niega, es algo pequeño, no tiene verbo, ¿no? Por eso decimos que es una forma nominal, o sea, es un sujeto. Y, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo del mimetismo. En cambio, la idea principal manifiesta lo más importante, afirma o niega, ¿ya? Todo lo que habíamos visto anteriormente eran afirmaciones y se expresa en forma de oración, o sea, sí tiene verbo, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿de qué o de quién hablamos? Del mimetismo, ¿no? Es el tema. Pero ahora, ¿qué se dice de ese tema? ¿Qué se dice del mimetismo? ¿No? Eso es lo que sería la idea principal. Recuerda que es de qué o de quién se habla y qué se dice, ¿no? Se dice que es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. Y título, el título es informativo, manifiesta manifiesta lo que dice la idea principal solamente con otras palabras, no tiene verbo, ¿no? ¿Verdad? Es más, acá dice una frase nominal, ¿no? Que viene a ser pues un sujeto, ¿no? Y acá vemos que este título y esta idea principal básicamente pues tienen semejanza, ¿no? Como vemos, el tema está en todo, ¿no? El mimetismo como medio de autoprotección animal sería el título. Y la idea principal, el mimetismo es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos, ¿no? O sea, vemos que dice lo mismo, que es semejante, ¿ya? Solamente que en alguno, pues, en la idea principal tiene verbo y en el título no, ¿no? Y estoy abriendo otro material, a ver si encuentro otro material.
También les quería ver sobre el texto inferencial. Mm, Ya. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con los ejercicios. ¿Dónde está? Ya. Muy bien, vamos a leer el primer texto. ¿Ya? Acá vamos con el primer texto. Y vamos a pedirle a un compañero que nos ayude a leer. Mm, Marianela, ¿me escuchas? Mm, Muy bien, entonces vamos a pedir a Rubí que nos ayude mejor. Rubí, ¿me puedes ayudar a leer? ¿Me escuchas? No puede, Rubí. Vamos a ver, ¿cómo otro? A ver, Catherine Bautista. Profesor, buenos días. Buenos días. A ver, hija, un favor, ayúdame a leer. Ya. Los tiburones han existido por más de 400 años y prácticamente no han cambiado nada en los últimos 70 millones de años.
La percepción popular de que es un devorador de hombres sin motivo está muy lejos de la verdad. En realidad son valiosos depredadores marinos y tienen más razones para temerle al hombre que el hombre a ellos. Ejemplares de especies muy conocidos son atrapados en sedales de pesca y son muertos de un tiro en la cabeza con una pistola. Ya a bordo de la embarcación pesquera se le cortan las aletas para usarlos en la sopa de aletas de tiburón, que es considerada una exquisitez en muchas partes del mundo. El resto es arrojado de vuelta al mar. Es cierto, los tiburones son feroces y muy peligrosos por su velocidad y su fuerza, pero de las 350 especies existentes, solo 20 pueden considerarse un riesgo para el hombre. Es más, estos animales no tienden a consumir seres humanos, sino que a menudo los confunden con sus presas naturales y únicamente atacan cuando son molestados en su hábitat natural. Y por regla general, evitan el contacto cercano con el hombre. A pesar de su aparente invulnerabilidad, muchas especies están en peligro de extinción debido a la caza excesivo y a la pesca comercial. Esto podría llegar a ser catastrófico, ya que los tiburones desempeñan un papel muy importante en el ecosistema marino al cazar selectivamente en las poblaciones de leones marinos, focas y delfines, que consumen diariamente grandes cantidades de peces que también comemos los humanos. Ya, gracias. Muy bien. Acá, ¿cuál sería nuestro tema, chicos? ¿Qué me dicen? ¿De qué tema estamos hablando? ¿De qué tema estamos hablando? ¿Cuál es el tema recurrente? Los tiburones, sí hablamos de los tiburones, ¿no? Algunos también utilizan, pues, eh, ¿no? Algunos para señalar esto del tema, utilizan pues aquella palabra que se repite constantemente, ¿no? ¿Verdad? Que la encontramos mayoritariamente pues escrita, ¿no? Ya. Pero hablamos de los tiburones, de su, cómo es su estructura, ¿no? Si tienen aletas, si tienen colas, ¿no? Cuánto comen, no hablamos de eso, ¿verdad? No hablamos de eso. O sea, no solamente quedaría en los tiburones, sino que hay algo más. Por ejemplo, voy a comenzar a subrayar palabras que son muy importantes. La percepción popular. ¿Cuál es esta percepción que hay del tiburón? Que es un devorador de hombres. O sea, estamos hablando de la percepción del tiburón, ¿verdad? Que es un devorador de hombres sin motivo. ¿No? Y acá nos sigue, pues, nos sigue hablando de esta
de esta percepción, ¿no? ¿No? Es más, dice, en sí, en realidad, el hombre, diré, el tiburón tiene más, pues, más razones para temerle al hombre que el hombre al tiburón. Y después te explica por qué, pues, he de temerle el tiburón al hombre, ¿no? Porque son muertos, porque son casados, ¿no? Y acá reconoce unas ciertas cualidades del tiburón. Y acá nos da un dato que tal vez nos pueda ayudar a reafirmar esta percepción. De 350 especies de tiburones, solamente 20 pueden considerarse riesgo para el hombre. Solamente 20. ¿Esto a cuánto representa, chicos? ¿A cuánto representaría si sacamos un total del por ciento? ¿Al 10%? No, menos, ¿no? Y acá todavía nos sigue hablando de esta percepción de el tiburón, pues que es un devorador del hombre, ¿no? O sea, solamente 20 especies han atacado al hombre, de 350. ¿Y por qué lo han atacado? Porque lo han confundido como una presa natural, porque tal vez los han molestado, si no, no te atacan. Es más, ellos evitan el contacto con el hombre, o sea, no se acercan al hombre, no tratan de estar cerca del hombre. Y acá te dice invulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Nos recordamos qué dice o a qué hace referencia? Catherine, muy bien, tu percepción también nos dice que hay más razones, ¿no? Lo que yo he estado explicando, ¿no? O sea, aparentemente son intocables, invulnerables, nada le hace daño, ¿no? Pero nos dice que, sí, entre paréntesis, ¿no? Porque te dice a pesar de su aparente, o sea, es algo aparente, no es real, ¿no? ¿No? O sea, te dice aparentemente. Por lo tanto, lo reafirma abajo, muchas especies están en peligro de extinción. ¿Y qué va a causar? ¿Qué va a causar esto? Va a llegar a ser catastrófico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué va a ser catastrófico que ya no haya tiburones? Porque están en peligro de extinción, ¿verdad? El hombre es el que caza más a los tiburones. ¿Por qué va a ser catastrófico que no haya tiburones? Porque ellos desempeñan un papel importante en el ecosistema marino. Cazan, ¿no? Cazan a los leones, diré, leones marinos, a la foca, a los delfines, ¿verdad? Que comen peces, ¿no? Entonces, todo es una cadena.
Pero aún así, si ustedes se dan cuenta, todo el texto hace referencia ¿a qué? A esta percepción popular del tiburón. ¿Cuál es la percepción? Lo que te venden las películas, lo que te vende la gente del que el tiburón es peligroso, que come hombres, cosa que no es cierta, ¿no? ¿O es cierto, chicos? No es cierto, ¿no? La idea central, ¿cuál es la idea de este texto? ¿Mm? ¿El tiburón qué es? ¿Qué es el tiburón? Recuerda que estamos hablando de qué, de la percepción, ¿no? Claro, estamos hablando de la percepción. Y el tiburón es una especie marina, ¿no? Entonces, su idea central o la idea que habla es sobre esta percepción, específicamente sobre esta especie marina, ¿no? Que vendría a ser el tiburón, ¿no? Todo el texto hace referencia en eso. Es más, te dice, el contenido del texto te dice la creencia, o sea, la percepción de qué, de que los tiburones, ¿qué son? ¿No? Esto reafirma todavía, ¿no? El contenido que ya hemos expuesto en el de, ¿no? Esta percepción popular, esta creencia que había de los tiburones. ¿Mm? Muy bien, que son devoradores de los seres humanos. Al comienzo habíamos subrayado esta idea, ¿no? Esta idea principal, ¿verdad? La percepción popular que se tiene de que es un devorador de hombres, ¿no? La percepción popular del tiburón que se tiene de que es un devorador de hombres, ¿no? Sin motivo, ¿no? De todo. Eso es todo lo que se desarrolla en el texto. Se deduce del texto que la caza indiscriminada que habíamos subrayado, ¿verdad? De los tiburones implicaría, ¿qué implicaría? ¿Cierto? Lucila solamente atacan para defenderse o porque confunden con sus presas. ¿Qué implicaría? O sea, si se extinguen los tiburones, ¿qué implicaría? Marianela nos dice la A, aunque no está muy segura. Marianela, fatal, ¿ah? Nos vamos al examen y preguntamos. Recuerda que cuando dice se deduce, se colige, se deriva, se desprende, es inferencial, es algo que no está en el texto, sin embargo, tú lo puedes deducir. ¿Estás segura, Lucila? Oscar, acá lo habíamos subrayado, ¿no? Obviamente no está escrito igualmente, pero es esto, ¿no?
muchas de las especies están en peligro de extinción, ¿no? Debido a la caza excesiva y a la pesca comercial. Esto podría llegar a ser catastrófico, ¿no? Ya que los tiburones desempeñan un papel muy importante en el ecosistema. Sí, ¿no? Entonces, su papel, ¿no? Entonces, la caza, ¿no? El hecho de que no haya tiburones va a traer un desbalance. Es algo, pues, catastrófico para el ecosistema marino, porque ellos cazan leones, focas, delfines, ¿no? ¿Verdad, chicos? Pero si se asume la lógica de la percepción popular, esto ya es una presunción, un supuesto, una suposición. Si se da esta suposición, ¿qué pasaría? O sea, si verdaderamente el tiburón cazaría personas, entonces, ¿qué podríamos decir? Muy bien, Elías, ¿verdad? Si la percepción popular, si la creencia fuera cierta de que los tiburones cazan a las personas, ¿no? Entonces, los tiburones harían un festín en los lugares cercanos marinos donde hay personas, ¿no? Cosa que no es cierta. Es más, el texto nos dice que nos tiene miedo, ¿no? Se puede afirmar que la mayoría de tiburones son inofensivos. ¿Por qué? Ujú. Porque las embarcaciones están dotadas de sedales de pesca. ¿Por qué los tiburones son inofensivos? ¿Por qué nos dice el texto? Stephanie nos dice la A. Elías también la A. Es cierto, lo encontramos acá en el texto, no tal vez textualmente, pero sí nos afirma eso, ¿no? ¿Verdad? De las 350 especies, solamente 20 han atacado al hombre, ¿no? O sea, pues una décima parte, ¿no? Casi por ahí, ¿no? Entonces, eh, solo son pocas las especies que han atacado al hombre, que han devorado, ¿no? Ahora, lo que es el texto argumentativo. En el texto argumentativo hay una tesis que es, la tesis viene a ser tu postura, tu posición, ¿no? Tu posición sobre una controversia. La controversia, por ejemplo, podría ser un tema que genera opiniones divididas, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, eh, el aborto genera opiniones divididas. Tú puedes estar a favor o en contra. La pena de muerte es un tema controversial, ¿verdad? Tú puedes estar a favor de la pena de muerte o en contra de la pena de muerte, ¿ya? Entonces, pero también tienes que tener un argumento. ¿Por qué estás a favor? ¿Por qué estás en contra?
Esos son los textos argumentativos. Por ejemplo, yo estoy en contra del aborto, ¿no? De la legalización del aborto, porque esto ocasionaría que muchas niñas irresponsablemente se embaracen, ¿no? O no asuman sus, las consecuencias de sus actos, ¿no? O muchas personas no asuman las consecuencias de sus actos. Además, quitaría pues la vida de personas inocentes, ¿no? Ya que un niño, pues desde el feto, desde los 3 meses, ya siente dolor, ¿no? Siente pues ya todas sus partes están formadas, ¿no? Y al último, pues no está la conclusión. A ver, acá. Vamos con Marianela Jiménez. Marianela, ¿me puedes ayudar a leer? Ya, un favor. Buenos días. Buenos días. Mm, Está bien. Dice, en contraste con la filosofía, la literatura, la danza, la poesía, la pintura y la música y tantas otras manifestaciones elevadas del espíritu humano, la ciencia comparte con la política, la industria, la ingeniería, el transporte y el servicio de telégrafos. Una obligación fundamental, la de producir resultados concretos y objetivos, la de funcionar, además de su inmenso valor cultural y de su enorme contribución al avance de la civilización, el trabajo científico de Pasteur también sirvió para establecer un método general de preparación de vacunas por medio de gérmenes, cuya virulencia ha sido previamente atenuada en trabajos de laboratorio. Este método ha funcionado muy bien, ya que siguiendo la idea de Pasteur, se han producido vacunas eficientes para varias enfermedades infecciosas y los resultados benéficos obtenidos no pueden considerarse como una construcción social. En vista de que las vacunas tienen ya no puedo ver más, profesor. A ver, espérate, ahorita voy a... Ya, acá está. Tienen el mismo efecto en sociedades tan distintas como los de grupos de Nueva York y los indígenas zapotecas de la Sierra de Oaxaca. En otras palabras, el conocimiento que surge de la ciencia no está determinado como ingenuamente postulan Latour y Woolgar, exclusivamente por el pensamiento social. Su contenido no depende solo de la estructura y estilo de la sociedad en la que se desarrolla. Desde tiempo inmemorial, la ciencia también ha dependido de su acuerdo con la realidad natural. Esta ha sido su fuerza, lo que explica su enorme influencia como factor transformador de la sociedad, pero también ha sido su tragedia, porque progresivamente ha ido dejando fuera muchos de los problemas que más nos inquietan y nos interesan. Muy bien. Gracias. Ya. Muy bien, chicos. Acá vemos que nuestro tema, ¿cuál es?
¿Cuál es nuestro tema? La ciencia. La ciencia, sí. Es más, al entrar, hace una comparación, ¿no? En contraste, en contraposición, ¿no? La filosofía, la literatura, la danza, pues son, ¿no? Busca la elevación del espíritu, ¿no? La elevación del alma. Y nos habla ahí recién para hacer una introducción a la ciencia, ¿no? ¿No? ¿Qué busca esta ciencia? Resultados concretos, visibles, palpables, ¿no? La ciencia no es algo subjetivo, la esencia es algo concreto, objetivo, ¿verdad? Algo que se puede visualizar, ¿no? Y acá pues nos habla de Pasteur y su método de la vacuna, ¿no? Que sería pues un ejemplo de ciencia, ¿no? En, en el cual se han creado diversas vacunas a través de que de una virulencia que ha sido tratado, ¿no? De un germen, ¿no? Que se disminuye su efecto, ¿no? Para que el cuerpo cree pues, cree un mecanismo de defensa, ¿no? Y acá refuta, ¿qué refuta? Que la ciencia no puede considerarse una construcción social, ¿no? No puede considerarse una construcción social, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia no está determinado, ¿no? Por un pensamiento social. O sea, no busca lo mejor, ¿no? Y acá nos habla, la ciencia depende de qué? De la realidad natural. O sea, la ciencia depende de la realidad para trabajar, ¿no? Y debido a esta realidad natural es que pues es transformador de la sociedad. Sabemos que esto pues es lo más importante, ¿no? La ciencia como pues a través de esta realidad natural va transformando. A ver, cuál expresa la idea medular, esta idea principal del texto? Ya lo hemos subrayado, ¿no? Stephanie me dice la D. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Estará de acuerdo? ¿Será lo correcto, chicos?
La ciencia depende de la realidad natural. ¿Y qué es la realidad natural? Lo que tú puedes ver, ¿verdad? Lo que es palpable, lo que es visible. Y si es visible, es palpable, ¿qué es? Eso es lo que dice Stephanie, ¿no? Es una realidad objetiva, visible, palpable. ¿Verdad? Muy bien, Lucila. Ya. A ver, ahora pasamos a la siguiente palabra. En el texto, tragedia se entiende como qué. Mm, Drama lírico. Entonces, yo voy a la palabra y la reemplazo. ¿Dónde está tragedia? Eh, Está casi al final. A ver, a ver, a ver. Ya hay acá. Esta ha sido su fuerza, lo que explica su enorme influencia, ¿no? O sea, la realidad natural, como factor transformador de la sociedad. Pero también ha sido su tragedia, porque progresivamente ha ido dejando fuera muchos de los problemas. ¿Cuál sería, chicos? Stephanie me dice la E. ¿Está correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será correcto? Sí. Sí, muy bien, el aspecto negativo, ¿no? Yo puedo reemplazar a esta palabra por esta y se mantiene la misma idea. Eso es cuando te dicen reemplaza, ¿no? En texto se entiende tragedia como que como aspecto negativo. Con respecto al pensamiento del autor, el autor lo convalida, dice que es cierto, lo cuestiona, lo refrenda, lo afirma, ¿no? O sea, lo convalida. ¿Cuál será? Ahora tendríamos que ver qué piensa la Tour, ¿no? La Tour. La sta- Pasteur, ¿no? Dice, como ingenuamente pensaban que Lastor y Volgan, ¿no? No, dice, el conocimiento que surge de la ciencia no está determinado, como ingenuamente. Lo cuestiona, lo rechaza, ¿no?
¿verdad? No está de acuerdo con su posición. Por lo tanto, yo digo, como dice su compañero, que lo cuestiona. Si el método de Pasteur no hubiera curado ninguna enfermedad, entonces sería, ¿qué sería? ¿Mm? Si no cura nada, este método que es ciencia, ¿qué podríamos decir? ¿Es eficaz? Ineficiente, muy bien, es improductivo, ¿no? O sea, no ha servido para nada ese método. No ha tenido éxito. A ver, se puede inferir, colegir, derivar, desprender. No está escrito en el texto, no lo vas a copiar y transcribir, o sea, no es algo que pues la respuesta esté en el texto, sino tú vas a deducir de lo que leas. Y vamos a ver que la filosofía está al comienzo, ¿no? En contraste a la filosofía, la literatura, la danza, la poesía, la música y tantas otras manifestaciones elevadas del espíritu humano, ¿no? La ciencia, ¿qué es? Produce resultados concretos y objetivos, ¿no? Entonces vamos a decir que la filosofía es una manifestación, ¿no? Que no es que no produce algo concreto, algo visible, ¿no? Porque está contradiciendo, ¿no? O sea, la ciencia produce algo concreto, objetivo. En cambio, la filosofía, en contraste, o sea, en contraposición, ¿no? Produce algo contrario a la ciencia, ¿no? A la política, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál será esto? Mm, Muy bien, Stephanie. No es un conocimiento práctico, ¿verdad? Porque no nos dice que es más útil que la literatura, está al mismo nivel, no es un gran transformador social, ¿no? Como diferencia de la ciencia, ¿no? Básicamente no es un conocimiento práctico, no es objetivo, ¿no? No es visible, sino que es algo más subjetivo, ¿no? Claro. Ahora vamos a ver un texto narrativo, ¿no? Que pues nos habla en un tiempo, en primera persona, ¿no? Que tiene un inicio, un nudo, ¿no? A ver, Stephanie Córdoba nos va a ayudar a leer. Stephanie, ¿nos puedes ayudar? Buenos días. Buenos días. A los 2 meses estaba exhausto, más pobre que nunca y a punto de volverse loco. Algunos juicios se estancaban, otros se ramificaban para llevar vidas paralelas mediante cuerdas separadas o adoptaban direcciones inusitadas.
a punto de que lo que comenzaba como un simple procedimiento de declaración de herederos se convertía en un juicio contencioso. Ludo fue perdiendo el control de los procesos. Se dio cuenta, además, que la lucha no era librada en terreno de los principios, sino de los intereses más mezquinos. Un expediente se perdió con todas las pruebas que contenía. Un escribano retuvo un alegato hasta que se venció el plazo de su presentación. Un demandado presentó documentos falsos que era imposible invalidar. Otro cambió 5 veces de domicilio. Un cliente se negó a pagarle sus honorarios y hubo que demandarlo. Otro amenazó conseguirle a su vez un juicio por mala gestión de sus asuntos. Al final, Ludo ya no sabía contra quién pleiteaba. Un día se encontró con Moisés cerca del Palacio de Justicia. Ludo lo había olvidado completamente e ignoraba el estado de su proceso. A pesar de ello, lo abordó para preguntarle cómo iba. Moisés lo miró con su labio roto y le dijo simplemente: me desalojaron. Muy bien, mi hija. Gracias. A ver. ¿De qué estamos hablando? De Ludo, ¿no? ¿Verdad, chicos? Pero de Ludo, ¿con qué? ¿Qué le pasa a Ludo? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Me escuchan? Sí, es de Ludo, ya hemos quedado claro en esto, que es de Ludo, de un abogado, ¿no? Nos dice que su vida es exhausta, que está a punto de volverse loco, o sea, es algo malo, ¿no? Es un litigante, sí, ¿no? Algo resaltante, está exhausto, o sea, lo cansa su vida, pues, de litigar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está cansado? ¿Por qué está exhausto? Porque él pierde el control de los procesos, ¿no? Entonces podemos hablar que el tema es Ludo, el cansancio de Ludo, ¿no? O el cansancio del litigante Ludo, ¿no? O sea, del abogado Ludo. ¿Por qué? ¿O debido a qué? A que los procesos se le han, ¿qué? Se le han salido de las manos. Ha perdido el control de los procesos. ¿Verdad? Esto sería la idea principal, ¿no? ¿No? Y el tema, pues, el cansancio del litigante Ludo, ¿no? Y nos dice algo importante que tal vez nos vayan a preguntar más adelante. Nos dice que la lucha no era librada en los principios, en el terreno de los principios, sino de los intereses más mezquinos. O sea, que no se buscaba la justicia, sino que cada instancia tiene que chicos. ¿No? Sino que cada, pues, proceso, cada etapa tenía sus propios intereses, ¿no? Un escribano, pues, aquella persona que tuvo
o que recibió ¿cómo se llama? El formulario de Ludo donde estaba el alegato de su defensa, lo retuvo, ¿no? Un expediente se perdió, o sea, cada uno tenía intereses distintos, ¿no? Un cliente no le pagó, otro habría fraguado, ¿no? Entonces, Ludo se cansó de todo eso, ¿no? Está cansado. ¿Cómo estaba Ludo? El estado, o sea, el tema es el estado de Ludo, ¿no? En que se encontraba Ludo se debía principalmente a que, ya lo dijimos, ¿no? ¿A qué se debía? O sea, este cansancio de Ludo se da ¿por qué? Por la pérdida del control de los procesos, ¿no? O sea, es como aquel que no puede, ¿no? No puede, siente que ya no puede, que ya todo se le salió de las manos, perdió el control, ¿no? El título del texto, ¿cuál sería? ¿De qué habla el texto? Ya lo hemos dicho al comienzo. ¿Mm? De este cansancio que tiene Ludo, ¿verdad? Ludo está extenuado, cansado. Así comenzaba el texto, ¿no? Lo hemos subrayado. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Por qué escribe esto? ¿Cuál es su intención? ¿Qué nos quiere demostrar hablándonos de, pues, este abogado que está cansado, que todo el proceso ya. ¿Tú crees mostrar la diferencia entre intereses y principios? ¿Mm? Marianela nos dice la D. Muy bien. No, estamos hablando de la intención que te da es de cómo un abogado, ¿verdad? Como alguien litigante también que también se cansa, también pues es complejo, ¿no? Y el litigante está en qué? ¿Qué hace este litigante? ¿Qué desarrolla? Los procesos judiciales, ¿no? Hemos hablado de estos procesos judiciales, cómo los procesos judiciales se pierden, ¿no? Cómo algo se extravía, ¿no? Cada uno tiene su interés particular en los procesos judiciales, ¿no? Todo esto cansa, ¿no? Al abogado. Recuerda que no estamos mostrando la diferencia. Qué raro, yo no he puesto. El personaje central es, esto ya está pues claro, ¿no? Ya no necesita ni, qué raro, ¿no? Ludo se dio cuenta que
¿De qué se da cuenta? Que todo en el, pues, en el Poder Judicial, ¿no? Algo ya, alguien ya lo había mencionado. Muy bien, de los intereses, ¿verdad? Se dio cuenta que la lucha no era librada en el terreno de los principios, sino de los intereses más mezquinos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué sería acá? ¿Cuál es la afirmación correcta? ¿Qué se da cuenta? No, ojo, los intereses son diferentes a los principios. Los principios son los valores. Los intereses es lo que te conviene. Puede ser que a ti te conviene el money, ¿no? Puede ser que, pues, tú recibes algo, ¿no? Y Ludo buscaba los principios, pero todos seguían los intereses, ¿verdad? Claro, pues, los intereses mezquinos subordinan los principios, ¿no? O sea, él decía, ¿cómo no avanzan? Pues, ¿no? Y cada uno tenía su interés, pues, un abogado, ¿no? Le daba a un litigante, el otro litigante demoraba hasta que se venza el plazo, ¿no? El plazo, ¿no? Otro no pasaba su documento, ¿no? Entonces, se dejaban llevar por intereses, ¿no? Pero él perseguía el principio. Y acá vemos a un texto descriptivo, ¿ya? ¿Qué hace? Describe, ¿no? Cómo es un objeto, qué cualidades, ¿no? Compara. A ver, acá vamos a pedirle a alguien que nos ayude. A ver, Luciana, ¿nos puedes ayudar a leer? Luciana, Lucero, Lucero, Sí, profesor. por favor, ayúdame a leer, pues. Ya está. Dice, la raíz es uno de los elementos principales de las plantas vasculares. Constituye la parte subterránea de la planta y desempeña una doble función. Por un lado, sirve de anclaje para la parte aérea y por el otro, absorbe el agua y los nutrientes del suelo. Tras la germinación de la semilla, el embrión recién formado desarrolla un pequeño apéndice dirigido hacia abajo, alejándose de la luz que constituye la raíz primaria. En muchos casos, de ella surgen ramificaciones que a veces se Espérate.
que a veces se extienden por una gran superficie y que son las raíces secundarias. Tanto la raíz primaria como las raíces secundarias poseen pelos radicales muy finos, que son encargados de absorber el agua con los nutrientes. El extremo por donde la raíz crece es el ápice vegetativo, cuyo extremo, por donde penetra en el suelo, está cubierta por una capa o cofia protectora llamada caliptra. Toda la raíz va recubierta de una epidermis que junto con los pelos radicales es la encargada de absorber el agua. Cuando la raíz envejece y aumenta de tamaño, se cubre de una corteza impermeable y resistente, lo mismo que el tallo. Muy bien. Gracias. A ver, chicos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el tema del que nosotros hablamos? ¿De qué o de qué? ¿De qué o de quién habla el texto? De las plantas. ¿De las plantas? Hemos hablado de las hojas, del tallo, De la germinación. de la germinación. ¿De qué estamos hablando? De la raíz, ¿verdad? Pero ¿de la raíz de quién? Básicamente las plantas vasculares. ¿Ya? Entonces, la raíz en las plantas vasculares. ¿Ya? No nos habla de la raíz, ¿no? ¿No? Constituye la parte subterránea, desempeña una doble función, ¿no? La raíz sirve de anclaje, absorbe el agua, ¿no? Tras la germinación de la semilla del embrión, ¿no? Como la raíz se va yendo hacia abajo, alejándose de la luz, ¿verdad? Entonces hablamos de la raíz, ¿no? Pero de la raíz de qué? De las plantas vasculares, ¿ya? No se olviden eso. ¿Verdad? De las raíces primarias, secundarias, ¿no? O sea, todo es de la raíz. El texto trata fundamentalmente ¿sobre qué, chicos? Ya lo dije, ¿no? ¿De qué trata? Muy bien, Stephanie. De la raíz de las plantas vasculares, ¿no? Ahí al comienzo te dice las plantas vasculares, no, no las raíces en todos, sino de estas plantas específicamente, ¿no? ¿Ya? Siempre es importante ahí, ¿no? Por ejemplo, puede ser la vida de, pues, la percepción de Jean Piaget, ¿no? Porque es la percepción de ese sujeto, ¿no? O de ese, pues, las palabras relacionadas con las funciones de la raíz son, parece que ese es el término, ¿no? ¿Cuáles serían?
¿no? Uno es anclaje y por otro lado es absorbente, ¿no? Hay una doble función, ¿no? Muy bien, buscaremos un sinónimo, ¿no? Anclaje, ¿qué sería? Y absorción, absorbe nutrientes, ¿no? ¿Cuál sería acá, chicos? Sería detención, ¿no? Detención es pues el anclaje, ¿no? Está en un lado, ¿no? Estático. Y la irrigación es la absorción, ¿no? Está absorbiendo estos, estos nutrientes, ¿no? Que se irrigan, ¿no? Impregnación. No, es esta. Sujeción, está sujeto y se impregna, ¿no? Absorbe, ¿no? Se impregna, absorbe todos los nutrientes, ¿no? La palabra apéndice es usada en el sentido de, ¿por qué palabra puedo reemplazar apéndice? ¿Dónde yo encuentro apéndice? Acá está, ¿no? El embrión recién formado desarrolla un apéndice dirigido hacia abajo. Desarrolla un pequeño apéndice dirigido hacia abajo, ¿no? Entonces sería una extremidad, ¿no? Muy bien. La alternativa que contradice una afirmación del texto es, ¿cuál sería, chicos? ¿La luz guía el apéndice de la raíz? Muy bien, la luz. Es todo lo contrario, ¿no? Por eso decimos que contradice, ¿no? Se aleja de la luz, ¿no? Si nosotros vamos a la lectura, vamos a encontrar que ahí dice que se aleja de la luz, ¿no? ¿No? Entonces, se aleja de la luz, ¿no? A ver, la parte más superficial de la raíz es, ¿qué es? ¿Cómo se llama esta parte superficial de la raíz?
Ápice, me dice Oscar. Ápice, muy bien. El ápice, ¿no? Muy bien. Y lo demás queda como tarea, chicos. ¿Ya? Muy bien, nos vemos. Chao. Hasta luego. Creo que era hasta las 11:45. Chao, chicos.